buenas tardes, chat, bienvenidos y bienvenidas a mi podcast. Que no tenía yo otra cosa mejor que hacer que grabar un podcast hablando de libros. Estoy ya muy cansada de no tener gente con la que hablar de mis libros y de no tener gente con la que hablar de libros en general, así que he decidido arreglarlo por mi cuenta y aquí estamos. Bienvenidos a Hablando de Libros con Chibiyoru. Chibiyoru soy yo, voy a ser vuestra host. Y si estáis viendo esto en formato vídeo, veréis que está aquí mi pequeño gatito naranja, Obi-Wancito, que ha decidido que hasta que no le he cogido en brazos y me he puesto a rascarle, él iba a cantar la canción de sus ancestros. Entonces, para que no se escuchen miaus en el podcast, he tenido que cogerlo aquí y traérmelo para darle mimitos. Espero que estéis todos muy bien, espero que este podcast lo estéis escuchando en un momento de tranquilidad, porque voy a hablar de un montón de cosas. En este primer episodio quiero hablar de Fourth Wing, de BookTok y de las nuevas modas en la lectura, en el mundo de la lectura, en el mundo de Bookstagram, de BookTok, de BookTube, etcétera, 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 que no son más que nombres para una comunidad de lectores por todo el mundo. Una comunidad a la que pertenezco desde hace muchísimos años, llevo leyendo casi que desde que tengo memoria y recuerdo además uno de los primeros libros con más cariño que recuerdo, era un libro que se llamaba El porqué de las cosas. Mi familia son muy lectores, tanto mi padre como mi madre, como mi tía, mi hermano, menos ahora, pero también durante toda su adolescencia. Han sido grandes lectores. Mi hermano me metió en el mundo de la fantasía con El Señor de los Anillos. Mi madre me metió en el mundo del cómic y de la novela gráfica con Mafalda. A mi padre le encantan los libros de historia, a mi tía le encantan los libros de misterios. Entonces yo llevo leyendo libros desde que soy muy, muy, muy pequeña y llevo disfrutando del hobby de la lectura desde que soy muy, muy pequeña. Obviamente me inicié como muchísima gente en la lectura con Harry Potter, con Juegos del Hambre y todas esas novelas que se lanzaron a principios de los 2000, principios de los 2000, 2002, 2003, ahí fue el momento álgido en el mundo de la lectura. Pero justo hoy, en este capítulo, quiero hablaros de Fourth Wing, que es el último libro que ha puesto a todo BookTok, Bookstagram y BookTube en un agarre por la garganta. Ha sido increíble la manera en la que todo el mundo estaba leyendo tranquilito a final de verano, sus libros, sus metas y sus cosas, y de repente ha llegado Fourth Wing por la izquierda, ha adelantado a todo el mundo, le ha arrancado las pegatinas a todos los libros de todas las listas de To Be Read de la historia y se ha convertido en un fenómeno mundial. Se ha convertido en tal fenómeno que el segundo libro, que es Iron Flame, ha sido publicado hace nada y menos, al día que estoy grabando este podcast, hace ya un par de semanas que salió el libro. Yo soy una de las lectoras que se lo leyó en los 5 primeros días después de la salida, de manera que me he leído los dos, me he leído la saga completa hasta hoy. Supuestamente la saga del Empyrean, que es el nombre completo de la saga, son 5 libros en total, y ahora mismo solamente están publicados el primero y el segundo. El primero, además, siendo publicado en español hace relativamente poco, con el nombre de Alas de Sangre. Así que hay un montón de personas que ahora que normalmente no leen en inglés, que ahora están pudiendo leer el fenómeno. El BookTok Made Me Buy It, como le están poniendo muchísimos libros de nombre en Amazon, etc. Y quería hablar de los pros y los contras de las modas de lectura y del mundo de la lectura en general como creación de contenido. Y va a sonar un poco hipócrita teniendo en cuenta que mi primer capítulo de un podcast de libros es aprovechándome de esta moda, pero bueno, una tiene que hacer lo que tiene que hacer y el marketing y la creación de contenido ahora mismo está en boca de todo el mundo. Así que bueno, ¿quién soy yo para negarme a mí misma la oportunidad de hablar de este tipo de cosas? Y es que una de las cosas que a mí más me gustan de estas nuevas modas de lecturas, este BookTok, este resurgir de las cenizas del mundo de la lectura, como llevan muchos años ciertos catedráticos del mundo diciendo que los jóvenes ya no leen y que las personas jóvenes ya no saben abrir un libro, o Father, how do I click the book? Quiero utilizar un pro y llamar la atención de un pro, y es que hay muchísima gente que gracias a estas conversaciones y gracias a estos vídeos
Y gracias a toda esta cantidad ingente, porque es una cantidad ingente de contenido que se está creando sobre libros, está empezando a leer. A día de hoy hay muchísima gente que ha vuelto a leer gracias a un montón de libros muy famosos que ya están en boca de todo el mundo y si no te lo has leído por lo menos sabes que existen. Y si no sabes que existen, algo has escuchado. Te los has cruzado por Twitter, te los has cruzado por TikTok. Y es la saga de Una corte de rosas y espinas, A Court of Thorns and Roses, que es la puerta, creo yo, a un montón de personas que han empezado a leer hace relativamente poco de nuevo. Y es que uno de los pros de BookTok y uno de los pros de Bookstagram es la acercación del hobby a personas que normalmente decían, no, es que a mí no me gusta leer. Yo siempre he sido una persona que, ya os digo, llevo leyendo muchísimo tiempo, tuve que tener un parón mientras me sacaba mis estudios superiores porque obviamente no me iba a dar la vida si tenía que estar sacándome estudios superiores al mismo tiempo que preparaba una tesina, que al mismo tiempo que estaba trabajando en la universidad, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es el único momento de mi vida en el que he parado de leer. Y ahora, sin embargo, hay un montón de gente que lleva desde secundaria, yo estoy cerca de la treintena ya, y hay gente que después de 10 años está empezando a leer de nuevo. Y además está empezando a leer con ganas. Y yo estoy súper feliz porque de repente un hobby que no estaba muy en boca de todo el mundo, sino que había muchísima gente que era como, no, yo es que no tengo tiempo para leer, no, yo es que tampoco he encontrado el libro que me haya llamado mucho la atención. A raíz de toda esta explosión de modas y tendencias, sobre todo muy marcada durante la pandemia, hay un montón de gente que está leyendo. Y está leyendo justo además gracias a Una corte de rosas y espinas, puesto que es una entrada perfecta al mundo de la lectura de la fantasía. Yo soy una lectora de fantasía, me encanta leer fantasía. No leo tanto contemporáneo, también tengo mis cosillas por ahí, pero a mí me gusta mucho leer romance, leer fantasía. Y no nos vamos a engañar, leer smut. Aquí cada uno pues, tiene lo suyo, lo mío es eso. Y al final estas modas y al final esta generación de contenido lo único que está haciendo es acercar un hobby precioso a la población general. Y jamás me oiréis quejarme ni intentar marcar un límite de no, si no te lees X libros, en verdad no eres lector, como pasa en muchos sectores de hobbies en el que tienes que tener ciertos mínimos para ser considerado parte del hobby. Aquí no hace falta que te leas 40 libros al mes, aquí no hace falta que te leas 7 millones de libros al año o que completes 7 millones de libros leídos en Goodreads para poder pertenecer a este hobby. Puedes tener un par de libros de los que eres extremo fan y ya está. Y mientras tengas personas con las que compartir esos libros y compartir tus ideas y compartir teorías, siempre vas a estar rodeado de personas que tienen algo en común contigo. Y a mí me parece que eso es fantástico. Siempre voy a aceptar y voy a dar la bienvenida con los brazos abiertos a gente que se mete en el mundo de la lectura. Porque al final, al ser un hobby en el que tú estás con tu imaginación, con tu libro, leyendo en tu casa o leyendo en el transporte público, puede hacerse un hobby muy solitario, pero una vez que encuentras esa comunidad con la que puedes compartir cosas, ¿quiénes somos nosotros para decir que no a eso? Por otro lado, sí que es cierto que este tipo de modas y este tipo de inicios al consumismo más puro y vasto, de lectura sin parar, de lectura muy rápida, tiene también otros contras, que son Obi-Wan. ¿Qué hace? Tiene otros tipos de contras que son, al final, eso, el intentar venderte que si no te lees 40 millones de libros, no eres una lectora de verdad o tienes que leerte ciertos tipos de géneros para ser considerado lector. Ese tipo de cosas siempre nos van a hacer sentirnos unos extraños al hobby y unos extraños a las comunidades y puede que se nos presente como una barrera para intentar empezar a leer. Es como, no sé qué empezar a leer, mira, yo es que me leía este tipo de libros cuando era joven, pero ahora ya no sé si me van a seguir gustando. Entonces, ese tipo de contras están presentes sobre todo en la comunidad de personas que tienen un trabajo a tiempo completo y no pueden leer tan rápido o tanta cantidad de libros como personas a las que literalmente les envían
libros para que hagan reseñas y reciben a la semana 3, 4, 5 libros todas las semanas. Tenemos también como comunidad que dejar ver lo que es una creación de contenido en cuanto a libros y disfrutar del hobby de la lectura como un simple hobby. No hace falta que seáis profesionales de las reseñas, no hace falta que seáis profesionales de la lectura leyendo muy rápido para poder pertenecer al hobby, a la comunidad. Lo único que se necesitan es ganas e intención de participar y ganas e intención de disfrutar de los libros que os lleguen a las manos. Otro contra que sí que he visto muchísimo, sobre todo a raíz de la publicación del segundo libro de Fourth Wing, es que a los y las escritoras se les exige un nivel y una rapidez escribiendo, publicando y editando que normalmente hace que la calidad del libro baje. Con esto me refiero a Fourth Wing era un libro de fantasía, para aquellos que no lo hayáis leído, es un libro de fantasías en una academia mágico-mística en la que puede ser un escriba, puede ser un militar básico o puede ser un jinete de dragón. Cuando eres un jinete de dragón tienes ciertos beneficios, entre ellos pues puedes montar un dragón y ir volando por ahí y vivir tu máxima fantasía de surcar los cielos a lomo de un ser de escamas sintiente. Y pese a que muchísimas reseñas que he leído del libro te hablan de que es un libro muy básico, que tiene unas tropes muy básicas, que se ve venir cuando hay giros de guión, etc., a mí no me pareció eso para nada. Me pareció un libro de aventuras mágicas, muy básico, muy ligero, muy sencillo de leer, que te invitaba a intentar hacer preguntas y te invitaba a crear teorías, de manera que eso es muy importante también de cara a la comunidad, en plan de poder tener a alguien con el que compartir y comentar el libro. Y pese que sí que es cierto que era un libro bastante ligerito, no todos los libros que os vayáis a leer en vuestra vida van a cambiar por completo vuestra manera de ver el mundo. ¿A qué me refiero con eso? En plan de... Me refiero a que un libro de aventuras mágicas ligero de leer no hace falta que te plantee cuestiones vitales a las que les tengas que dar una respuesta y que ese libro se convierta en uno de tus favoritos para siempre. No todos los libros van a ser un bestseller, no todos los libros van a ganar un premio Nobel, no todos los libros tienen que ser una obra magistral para que sean importantes y para que sean divertidos y para que sean eh, algo de lo que disfrutar. Sin embargo, en el segundo libro, en Iron Flame, sí que es cierto que se nota tanto en la manera en la que el libro está escrito como en la manera en la que el libro está editado, y yo me refiero sobre todo a las versiones en Kindle, puesto que son las que yo me he leído. Yo me he leído tanto Fourth Wing como Iron Flame en mi Kindle. Soy consciente de que, por ejemplo, la tapa dura de Iron Flame no ha llegado a España todavía, pero ahora mismo Internet está plagado de vídeos y de TikToks y de imágenes en Instagram en el que se muestran la cantidad de fallos en la edición y la cantidad de fallos en la encuadernación que han sufrido los libros de Iron Flame. Y en mi opinión, me da la sensación de que es un problema que han tenido tanto desde la editorial como la propia escritora, tanto la propia Rebeca Yarros, que han tenido al haber intentado publicar y editar y enviar la segunda parte de la historia, es decir, el número 2, Iron Flame, lo antes posible para aprovechar la ola que sufrió Fourth Wing. Fourth Wing, a mí me empezaron a llegar TikToks, sobre todo, del libro a finales de verano, cuando yo todavía me estaba leyendo historias de verano. Soy una escritora soy una lectora que sobre todo leo por moods, es decir, me gusta leer historias de piratas e historias de barcos en verano, me gusta leer historias navideñas e historias de deportes de invierno, como patinaje sobre hielo, me gusta leerlas en invierno. Y normalmente tengo muy marcados los libros que me quiero leer, durante qué mes me los quiero leer. De manera que una vez que llegamos a
ese momento de final de verano en el que empieza a hablarse de Fort Wing en TikTok, en el que empieza a hablarse de Shaden, de Daddy Shadows y de todo lo que tiene que ver con la historia del primer libro. No me quiero meter en la historia ahora mismo porque no quiero hacer spoilers. Si queréis que hable de la historia de Fort Wing, me encantaría hablar de ella y me lo apunto para un próximo episodio. Pero ahora mismo lo que quiero hablar sobre todo es de la edición y del ritmo y tal. Y me da la sensación de que eso, de que el segundo libro lo lanzaron rápido y corriendo y lo lanzaron no del todo bien, sino con fallos, por intentar aprovechar el boom mediático que había sufrido Fort Wing. Y ese tipo de cosas, en mi opinión, son un contra enorme en el hobby de la lectura, porque si ya de por sí hay ahora mismo, a día de hoy, una cantidad de libros y una cantidad de escritoras y escritores que están lanzando uno detrás de otro a una velocidad vertiginosa, una velocidad a la que un lector medio o una lectora media no puede abarcar la cantidad de libros que se quiere leer durante un año. Hay gente que tiene la suerte de que se puede dedicar solo exclusivamente a leer y escribir libros durante todo su día. Chica, qué alegría, no es mi caso, de manera que me encantaría saber qué se espera de una lectora cuando todas las semanas hay un lanzamiento increíble de un libro nuevo, de un libro en el que todo el mundo está hablando de él. Y me pasa con Fourth Wing y con Iron Flame, me pasa eso, en plan de... Yo tuve la suerte de que justo cuando leí el primero, que me lo leí al mismo tiempo que mi mejor amiga, y cuando salió el segundo, yo tenía el suficiente tiempo y paré el resto de lecturas que tengo ahora mismo a medias, lo paré para poder dedicarme a leer los libros con toda mi atención. Es algo que normalmente hago porque suelo leer varios libros al mismo tiempo. Y el segundo en concreto me resultó un libro que estaba escrito y editado a corriendas. Es decir, había algunas partes de la historia que me daba la sensación de que no la habían revisado bien. No recuerdo muchos fallos gramaticales, pero en mi caso yo leo en inglés, de manera que si hay algún fallo gramatical es altamente probable que no me dé cuenta, así que tampoco sabría qué decir. Pero sí que es cierto que las lectoras en físico de América sí que notaron muchísimos fallos a la edición, muchísimos fallos a la impresión, y eso, por ejemplo, para mí es un contra enorme. Un contra enorme de la presión que reciben las escritoras y la presión que reciben las editoriales de estar sacando un libro detrás de otro sin parar. Con esto, ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar a un fenómeno que se está dando últimamente en el mundo, no solamente en el hobby de la lectura, sino en otros muchos hobbies, que es el FOMO, el Fear of Missing Out, que para los que no sepáis inglés significa el miedo a perderte las cosas, ese miedo a si no estoy presente me estoy perdiendo algo que es muy importante. Y creo que el FOMO es algo de lo que se están aprovechando muchísimas marcas y se están aprovechando muchísimas empresas para intentar vendernos un producto, en este caso libros, bajo la premisa de que todo el mundo está hablando de él ahora. Pero como todo en la vida y como todas las modas en la vida, las modas van y vienen. Tienes que tener una obra maestra en tus manos para que perdure en el tiempo. Mucha gente habla de los clásicos. En este caso, yo, por ejemplo, lo primero que se me viene a la mente es eh, Orgullo y Prejuicio, Persuasión, Jane Eyre, ese tipo de libros que siempre son clásicos y que siempre están en boca de todo el mundo y que han sufrido adaptaciones y que han sufrido reediciones. Ese tipo de libros ya no pecan, ya no tienen el FOMO como una espada de Damocles sobre su cabeza. Sin embargo, todos los libros actuales y todos los libros de escritoras actuales sí. Algo que no pasaba hace 5 o 10 años y que sí que pasa ahora con las redes sociales, y es que no da igual lo mucho que leas, da igual lo rápido que leas, da igual lo muy al día que estés, siempre hay algo que te estás perdiendo. Y creo que permitirnos a nosotros mismos sentir miedo porque hay gente haciendo otras cosas no debería ser una prioridad en nuestras vidas. Y lo digo como persona que ha sufrido de FOMO, sobre todo con la lectura a principios de 2023, que es este año, porque
yo también he pecado de todo el mundo está hablando de este libro, tengo que comprármelo y tengo que leerlo para poder entender de qué va toda la historia y todas las cosas que me están llegando por redes sociales, cuando para mí el hobby de la lectura siempre ha sido una puerta, una ventana a mundos de fantasías que me permitían romantizar y soñar e imaginar con otros mundos más tranquilos o con historias que me permitieran explorar mis propias emociones, pero a través de personajes. Y sin embargo, ahora ya no nos da tiempo a explorarnos a nosotros mismos a través de las historias que leemos, sino que pensamos más en la lectura rápida para poder comentarla con otras personas, pero no para poder comentarlas de una manera profunda, sino para poder comentarlas como, hey, formo parte de la gente que se lo ha leído, formo parte de la gente que lo ha hecho rápido. Miradme, estoy aquí, yo también voy a subir una foto. Y es algo que me entristece muchísimo porque creo que como comunidad los lectores deberíamos ser precisamente esas personas que sabemos que la vida es eterna si la escribes bien y es efímera porque es parte del encanto de la vida. Y no deberíamos tener miedo a no leer un libro que todo el mundo se está leyendo, simplemente porque a lo mejor es una historia que no nos interesa o es un concepto que ya hemos leído mucho y que simplemente no nos llama la atención y debemos dejarlo ir y no formar parte de esa parte de la comunidad que instiga al FOMO a través del contenido que crean, de me han enviado 50 libros y estos son los que sí que me voy a leer porque son los que todo el mundo se está leyendo. Ese tipo de comentarios o ese tipo de captions en las imágenes o en los vídeos me da la sensación de que deberían ser más sinceros con ellos mismos porque al final no sé si lo habéis notado, pero si seguís a creadores de contenido que tengan que ver con el mundo de los libros, que tengan que ver con la estantería de no sé quién o el mundo de no sé quién, al final tienen unas estanterías preciosas y por supuestísimo que el día de mañana, cuando tenga una casa un poquito más grande, me encantaría tener mi propio despacho con una pared entera de suelo a techo llena de libros y sobre todo llena de mis libros favoritos y libros que me han llegado al corazón. Pero hay muchísimos de esos libros que si te vas al contenido y te vas al feed de esas personas, ves que lo sacaron de la caja, agradecieron a la persona que se enviaron o dijeron, ya me lo he comprado y no vuelven a hablar de ese libro, porque cayeron presa del FOMO, cayeron presa del consumismo sin control y sin límites y no han vuelto a hablar de él. Cuando, por ejemplo, tanto para un lado como para otro, ese libro puede ser increíble y la gente lo tiene en la estantería y no les está echando cuenta porque ya lo tienen, ya han subido la foto, de manera que ya no le van a echar cuenta. O hacia el otro lado, es un libro más que han caído en la compra y han caído en hablar de él sin terminar de leérselo, o lo han empezado por el simple hecho de que todo el mundo está hablando del libro y luego no lo han terminado y ya está. Y forma parte de simplemente un número más, una estadística más de, vale, ya estoy en este mundo, vale, ya me he comprado este libro, y ya está. Creo que como consumidores, como lectores y como comunidad podemos ser muchísimo mejores en cuanto a las nuevas modas y debemos aceptar las cosas buenas que traen este tipo de modas, es decir, las cosas que terminan siendo una moda, las cosas que terminan siendo famosas, lo suelen ser por algo, ya sea para lo bueno o para lo malo. Hay gente que está hablando de ello. Deberíamos ser capaces de aceptar y de discernir las cosas que se hablan de ese producto, en este caso libros, y decir, ostras, pues todas estas cosas que están diciendo de este libro me gustan, voy a darle una oportunidad al libro, pero que no sea una oportunidad que nace de un miedo a no pertenecer a la comunidad, sino que nace de una curiosidad genuina para leer una historia y para darle una oportunidad a unos personajes y a un mundo que puede que nos termine enamorando. Y como contra, debemos también ser conscientes de que vivimos en un mundo en el que ahora mismo todo tiene que ser rápido, tiene que ser inmediato, tiene que ser una satisfacción inmediata y tiene que darte una descarga de dopamina automática, no hace falta trabajar hacia ello. Me da la sensación de que el hobby de la lectura agradecería que las personas que pertenecen al hobby, las personas que crean contenido sobre el hobby,
se tomaran la lectura como algo mucho más calmado para poder disfrutar realmente y para poder interiorizar todos esos mensajes y todas esas historias que las escritoras nos están intentando contar a través de los personajes y aceptar que no todo el mundo va a leer los mismos libros que nosotros, y eso está bien, y aceptar también que hay un montón de gente que sí que se los va a leer. Eso es genial. Y con esto me despido ya. Es un primer capítulo muy cortito, pero si no lo habéis notado, estoy muy nerviosa. Espero de verdad de corazón que os haya gustado el vídeo, espero de corazón que os haya gustado el capítulo. Voy a seguir grabando el día de hoy, así que este es el fondo que vais a ver durante un par de episodios y espero de verdad de corazón que os haya encantado. Mi nombre es Chibiyoru, me podéis encontrar en todas las redes sociales que os podáis imaginar como Chibiyoru o Chibi_Yoru. De todas maneras, tengo un Linktree donde tenéis todos mis enlaces juntos en un mismo lugar. Espero que estas conversaciones os hagan pensar, este tipo de conversaciones y este tipo de episodios os permitan una pequeña ventanita a mi cabeza y una pequeña ventanita a mi mente y que podamos compartir nuestras opiniones de una manera respetuosa, donde sea que lo estéis escuchando. Y hasta que me ocurre una outro buena y una intro buena, aquí lo voy a dejar. Espero de verdad que os haya gustado este capítulo. Os veo en el siguiente. Y hasta entonces, que paséis un muy, muy, muy buen día. Un besazo enorme. Chao, chao.